Leonard, un exitoso CEO sin hijos, está a punto de jubilarse cuando un niño irrumpe en su discurso, cambiando por completo su visión de la vida. La presencia del niño lo enfrenta a una decisión inesperada entre su imperio y lo que realmente importa. En un giro inesperado, Leonard se ve obligado a elegir, pero el precio de esa elección será más alto de lo que jamás imaginó. Pero antes suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde dónde nos ves. El salón de conferencias estaba lleno hasta el último asiento. Ejecutivos con trajes impecables, empleados con años de servicio en la empresa, periodistas listos para documentar el momento. Había un aire de expectativa, de respeto, pero también de algo más, una sensación extraña, como si todos estuvieran presenciando el fin de una era. Leonard H. Caldwell, el hombre del momento, se aclaró la garganta frente al micrófono. 72 años. 45 de ellos dedicados a construir un imperio desde la nada. No tenía hijos, ni esposa, ni familia cercana. Todo lo que tenía estaba en los números, en las inversiones, en los edificios que llevaban su nombre. Y ahora, después de décadas de sacrificio, le llegaba el momento de despedirse. Hoy es un día especial para mí, comenzó, con voz firme, proyectando seguridad. Las cámaras grababan. La gente escuchaba. Los empleados que lo temían y lo admiraban a partes iguales aguardaban sus palabras. Pero entonces, algo rompió el silencio. Una pequeña voz. Una voz infantil. ¿Por qué te vas? Un murmullo recorrió la sala. Todos los rostros se giraron hacia el origen de la voz. Ahí, de pie en el pasillo central, había un niño. No tendría más de 5 años. Despeinado, con ropa que no encajaba en un evento tan formal. No debía estar allí. El jefe de seguridad ya había dado un paso adelante, pero Caldwell levantó una mano para detenerlo. El multimillonario entrecerró los ojos, tratando de reconocer al niño. No tenía hijos. Nunca los había tenido. ¿Qué hacía un niño aquí? ¿Cómo te llamas?, preguntó, sin ocultar su desconcierto. Elliot, respondió el niño sin titubear. Un silencio más profundo se apoderó de la sala. La gente esperaba que Caldwell hiciera lo que siempre hacía, ignorar lo irrelevante, mantener el control. Pero por alguna razón, sus labios se quedaron sellados. El niño lo miraba con esos ojos grandes y sinceros, como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Como si supiera algo que nadie más sabía. No puedes estar aquí, Elliot. Esto es una reunión importante. Intentó sonar autoritario, pero su voz no tenía la misma firmeza de antes. El niño inclinó la cabeza. ¿Por qué? Una pregunta simple. Pero a Leonard le costó responder. Los ejecutivos en la primera fila intercambiaron miradas incómodas. Nadie interrumpía a Leonard H. Caldwell y se iba sin consecuencias. Pero este niño estaba de pie, en medio de la sala, como si no existieran las reglas. Porque es mi despedida. Me estoy jubilando. ¿Y qué vas a hacer después?, insistió Elliot. La pregunta, por alguna razón, lo descolocó. ¿Después? Había trabajado toda su vida para llegar aquí. Había acumulado riquezas que durarían generaciones, poder suficiente para ser temido en los mercados internacionales. Pero, ¿qué venía después? Caldwell sintió una presión en el pecho. No era un infarto. No era miedo. Era algo más. El niño lo miraba con la inocencia de quien no entiende de cifras ni contratos, pero con la claridad de quien ve lo esencial. Por primera vez en su vida, Leonard H. Caldwell no supo qué responder. Y ese fue el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. El murmullo en la sala creció. Se escuchaban susurros entre los asistentes, algunos incómodos, otros intrigados. Un niño en un evento tan importante. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué Leonard H. Caldwell, el implacable CEO que nunca mostraba debilidad, no lo había hecho sacar de inmediato? Pero Leonard seguía ahí, de pie, con la pregunta de Elliot aún flotando en el aire. ¿Y qué vas a hacer después?
El multimillonario se dio cuenta de algo perturbador, nunca se lo había preguntado en serio. Había pasado toda su vida escalando, ganando, acumulando, pero nunca se había detenido a imaginar un futuro sin esa rutina. Y ahora, en el momento en que debía pronunciar su último gran discurso, un niño pequeño lo había desarmado con una sola frase. «Niño, ¿quién te trajo aquí?», preguntó Leonard, cruzando los brazos para recuperar su postura dominante. El niño no respondió de inmediato. Solo lo observó, como si estuviera esperando algo más. La jefa de relaciones públicas de la empresa, una mujer de mirada afilada y cabello recogido en un moño perfecto, se acercó con cautela. «Señor Caldwell, ¿podemos hacer que seguridad se encargue de esto?». «No». Leonard levantó una mano sin apartar la mirada del niño. Algo en su interior le decía que no debía dejarlo ir todavía. El niño bajó la mirada un segundo, como si estuviera pensando bien su respuesta. Luego, con una voz baja pero clara, dijo: «Yo vine solo». Hubo un silencio absoluto. Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. ¿Cómo un niño de 5 años había entrado en un evento altamente vigilado sin que nadie lo notara? «Eso es imposible», dijo un hombre de la segunda fila, ajustándose las gafas. El niño lo ignoró y continuó mirando fijamente a Leonard. «Te he estado buscando». El aire en la sala pareció enfriarse. Caldwell sintió una extraña punzada en el estómago. «¿Buscándome? ¿Por qué?». Elliot se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque tengo que darte algo». Ahora sí, el silencio en la sala era total. Incluso los periodistas que apuntaban con sus cámaras parecían contener la respiración. Leonard frunció el ceño. «¿Qué cosa?». El niño metió la mano en el bolsillo de su chaqueta desaliñada y sacó algo. Era un sobre, viejo y arrugado, con una caligrafía temblorosa en la parte delantera. Leonard sintió que la sangre le abandonaba el rostro cuando vio el nombre escrito allí. Leonard H. Caldwell. El sobre estaba dirigido a él. Su primer instinto fue negarlo. Esto no tenía sentido. No conocía al niño. No entendía de dónde venía ni cómo había conseguido esa carta. Pero algo en la forma en que Elliot lo miraba, con esa mezcla de urgencia y expectativa, lo obligó a extender la mano y tomar el sobre. La textura del papel era áspera, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar hasta él. Sus dedos temblaron un poco al abrirlo. El salón entero contuvo la respiración. Leonard despegó la hoja y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Y entonces, su rostro se volvió pálido. Los asistentes no podían verlo, pero algo en su expresión les hizo darse cuenta de que lo que estaba leyendo lo había afectado profundamente. La jefa de relaciones públicas se inclinó un poco, tratando de ver el contenido. «Señor Caldwell, ¿todo bien?». Leonard cerró la carta de golpe y apretó los dientes. «¿Quién te dio esto?», preguntó, con una voz que sonó más ruda de lo que pretendía. Elliot parpadeó. «Mi mamá». Leonard sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Y quién es tu mamá?», susurró, temiendo la respuesta. El niño inclinó la cabeza y pronunció un nombre que Leonard no había escuchado en décadas. Un nombre que había intentado olvidar. Un nombre que podría cambiarlo todo. Los ejecutivos vieron cómo la postura del CEO, siempre imponente e inquebrantable, se desmoronaba en un solo segundo. El evento había comenzado como una simple despedida de un hombre poderoso. Pero ahora, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Algo que nadie, ni siquiera Leonard H. Caldwell, había visto venir. Y la historia apenas comenzaba. El nombre salió de los labios del niño como un susurro, pero para Leonard H. Caldwell fue un estruendo que lo atravesó como un rayo. Amelia Carter. El aire se hizo espeso en la sala. Nadie más en la multitud entendía el peso de esas palabras, pero dentro de Leonard algo se quebró. Su mirada, siempre fría e impenetrable, reflejaba algo que nunca había mostrado en público: miedo. Elliot lo observaba con paciencia, como si esperara que comprendiera lo que eso significaba. «¿Cómo dijiste?».
murmuró Leonard, con los dedos aún apretando el sobre. El niño parpadeó. Mi mamá es Amelia Carter. Ella me pidió que te diera esa carta. Las voces a su alrededor se convirtieron en un zumbido distante. El CEO multimillonario, el hombre que había dominado salas de juntas, que había destruido empresas enteras con un solo movimiento, se sintió completamente fuera de control. Amelia Carter. Un nombre que no había sido pronunciado en su vida en más de 40 años. Un nombre que pertenecía a un pasado que él creyó enterrado. El evento, la audiencia, la gente expectante, todo desapareció. Solo quedaban él y el niño de 5 años con los ojos grandes y sinceros, que lo miraba como si lo conociera de toda la vida. Leonard tragó saliva, tratando de recuperar su voz. ¿Dónde está tu madre? Elliot bajó la mirada y pateó el suelo con el pie. No pudo venir. ¿Por qué? Insistió Leonard. El niño tomó aire, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero antes de que pudiera responder, un murmullo creciente entre los asistentes hizo que Leonard se girara. Uno de sus asistentes personales se le acercó con el teléfono en la mano y el rostro lívido. Señor Caldwell. Es urgente. Leonard frunció el ceño y tomó el teléfono. ¿Qué sucede? El asistente tragó saliva. Es sobre Amelia Carter. El corazón de Leonard se detuvo un segundo. El asistente le mostró la pantalla del teléfono, donde había una noticia en vivo. Mujer de 68 años hospitalizada de urgencia. Su estado es crítico. Se desconoce si logrará sobrevivir la noche. Y justo debajo del titular, una foto. Era Amelia. Los años habían pasado, pero aún la reconocía. Y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. Dejó el micrófono sobre el podio, ignorando las miradas de los ejecutivos, de los empleados, de los periodistas. La conferencia había terminado, aunque nadie entendía por qué. Se inclinó hacia Elliot, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Llévame con tu madre. Ahora. El niño asintió y le tomó la mano sin dudarlo. Leonard sintió un escalofrío al notar la calidez de esa pequeña mano en la suya. Era la primera vez en décadas que alguien lo tomaba de la mano. Y sin decir más, salió del edificio con el niño a su lado, dejando atrás su legado, su empresa y su discurso de despedida. El mundo podía esperar. El pasado, en cambio, ya lo había alcanzado. El auto avanzaba a toda velocidad por la ciudad iluminada. Los enormes rascacielos, los carteles publicitarios con su propio nombre en ellos, las avenidas que antes representaban poder y éxito, nada de eso importaba ahora. Leonard H. Caldwell iba en el asiento trasero de su lujoso sedán, con Elliot a su lado. El niño que había irrumpido en su discurso de jubilación y había cambiado su destino en cuestión de minutos. Pero Elliot no parecía un niño común. No lloraba, no preguntaba demasiadas cosas, no parecía asustado. Solo observaba. Como si entendiera algo que Leonard aún no comprendía del todo. El chofer, sin hacer preguntas, los llevaba directo al hospital. Leonard sintió el sobre arrugado en su mano. Lo había leído una y otra vez en su cabeza desde que Elliot se lo entregó, pero todavía no lograba procesarlo. Las palabras escritas en aquella hoja lo perseguían. Leonard, si estás leyendo esto, significa que no tengo mucho tiempo. No estoy escribiendo para pedirte nada. Solo quiero que sepas la verdad. Elliot es tu hijo. Su hijo. El aire se hizo denso en su garganta. ¿Elliot? Su voz sonó más ronca de lo que esperaba. El niño volteó a verlo con calma. Sí. Leonard lo miró de arriba a abajo. El cabello castaño, los ojos grandes, la expresión seria pero curiosa. Buscó en él alguna parte de sí mismo, alguna prueba de que todo esto no era una broma macabra del destino. ¿Tu mamá te habló de mí? Elliot dudó. A veces. No mucho. ¿Y qué te dijo? El niño se encogió de hombros. Que alguna vez fuiste un hombre bueno. Leonard sintió un golpe en el estómago. ¿Alguna vez? Se pasó una mano por el rostro,
tratando de ordenar sus pensamientos. Amelia Carter. El amor que dejó atrás hace más de 40 años. En su juventud, cuando aún no era multimillonario, cuando no era más que un joven hambriento de éxito, ella había sido su todo. La única persona que lo había visto por lo que realmente era. Y, sin embargo, la abandonó. Por ambición. Por miedo. Por creer que el amor era un obstáculo en su camino. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Leonard, casi sin darse cuenta. Elliot giró la cabeza y lo miró fijamente. No lo sé. Tal vez porque no sabíamos si querías que te encontráramos. Leonard sintió un escalofrío. El niño tenía razón. Él mismo se había asegurado de que nadie de su pasado lo alcanzara. Había cambiado de número, de dirección, de vida. Se había convencido de que no había dejado nada atrás. Pero la verdad era otra. Había dejado a Amelia. Y ahora, se dirigía a verla después de 4 décadas. Pero, ¿llegaría a tiempo? El auto cruzó la última calle y el hospital apareció frente a ellos. Leonard sintió que su corazón latía con una fuerza que no reconocía. Este no era un negocio, ni una negociación, ni una conferencia. Era su última oportunidad de enfrentar su pasado. Y el miedo lo paralizaba. Vamos, dijo Elliot, abriendo la puerta del auto. Leonard respiró hondo y lo siguió. El reloj seguía corriendo. Y el destino aún tenía más revelaciones para él. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un susurro mecánico, pero para Leonard H. Calpel el sonido retumbó como un trueno en su cabeza. El aroma a desinfectante y medicamento se mezclaba con el murmullo de enfermeras y pacientes en los pasillos. Pero él solo veía un punto fijo frente a él, el corredor que llevaba a la habitación de Amelia Carter. Elliot caminaba a su lado, con pasos pequeños pero decididos. A pesar de su corta edad, parecía entender la importancia del momento. Leonard sentía el peso de algo que no había experimentado en décadas, nervios. Él, el hombre que había cerrado acuerdos multimillonarios sin pestañear, que había hablado frente a presidentes y líderes del mundo, estaba aterrorizado de entrar a esa habitación. Pero era tarde para retroceder. «Señor, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó una enfermera detrás del mostrador. Leonard humedeció sus labios. «Amelia Carter. Vine a verla». La enfermera revisó su computadora y frunció el ceño. ¿Es usted familiar?». La pregunta lo golpeó de lleno. No tenía derecho a llamarse familia. «Soy alguien del pasado», murmuró. La mujer lo estudió por un momento antes de asentir. «Tercera planta, habitación 312». Elliot no esperó. Se giró y comenzó a caminar antes de que Leonard pudiera moverse. Parecía saber exactamente a dónde iba. El ascensor subió con un zumbido bajo, y Leonard sintió cada segundo como una eternidad. Su reflejo en las puertas de metal le devolvía la mirada de un hombre que ya no parecía tan poderoso. Cuando salieron al pasillo de la tercera planta, sus pasos se volvieron más lentos. Elliot se detuvo frente a la puerta con el número 312. «Está aquí», dijo en voz baja. Leonard tragó saliva. Sus manos temblaban. Durante más de 40 años, se había convencido de que su pasado no importaba. Que su vida solo debía mirar hacia adelante, sin ataduras emocionales, sin arrepentimientos. Pero ahora, parado frente a esa puerta, entendía lo equivocado que estaba. Con un último respiro profundo, giró el picaporte y entró. Y allí estaba ella. Amelia. El tiempo había dejado sus huellas en su rostro, en su piel pálida, en los hilos plateados de su cabello. Pero seguía siendo ella. La mujer que él había amado. La mujer a la que abandonó. Y ahora, quizás, era demasiado tarde para decir todo lo que había callado. Elliot corrió a su lado y tomó su mano. Los ojos de Amelia se abrieron lentamente. Tardó unos segundos en enfocar la mirada. Pero cuando lo hizo, sus labios temblaron. «Leonard». Su voz era apenas un susurro, pero para él fue como un grito del pasado. Su garganta se cerró.
Sus piernas se sintieron débiles. Quiso hablar, pero no encontró palabras. Porque, por primera vez en su vida, Leonard H. Calvel no sabía qué decir. Y eso lo aterraba. El tiempo se suspendió en la habitación 312. Leonard H. Calvel, el hombre que construyó un imperio desde la nada, que fue temido y respetado en los círculos más altos del mundo corporativo, estaba completamente indefenso ante la mirada de una mujer moribunda. Amelia Carter. La mujer a la que una vez amó. La mujer a la que dejó atrás. El monitor cardíaco emitía pitidos suaves, midiendo los últimos compases de una vida que se extinguía lentamente. Cada sonido perforaba el pecho de Leonard con más fuerza que cualquier caída en la bolsa de valores o fracaso empresarial. Elliot se aferraba a la mano de su madre. Su pequeña presencia era la única ancla que mantenía la escena en la realidad. Amelia lo miraba. No con odio, no con tristeza absoluta, sino con algo peor. Indiferencia. No pensé que vendrías, susurró ella. Leonard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hubo emoción en sus palabras. No había recriminación ni alegría. Solo una aceptación fría y distante. Él tragó saliva y dio un paso adelante. No sabía que me necesitabas. Las palabras salieron más torpes de lo que esperaba. Amelia entrecerró los ojos y sonrió con cansancio. Eso siempre fue el problema, ¿no? Murmuró. Nunca supiste cuando te necesitaban. Leonard sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. Decir que no la había pensado en 40 años sería mentira. Había noches en las que su mente vagaba inevitablemente hacia el pasado. Hacia ella. Pero nunca había hecho nada para buscarla. Y ahora estaba aquí. Demasiado tarde. Elliot miraba la escena en silencio, sus ojos grandes observando cada reacción de su madre y del hombre que acababa de conocer. Elliot, cariño, ¿puedes darnos un momento? Susurró Amelia, acariciando la mano de su hijo. El niño la miró con duda. Pero, mamá. Estaré bien, dijo ella con una sonrisa tenue. Solo necesito hablar con él. Leonard sintió un nudo en la garganta cuando Elliot le dirigió una última mirada antes de salir de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Y entonces, el silencio entre Leonard y Amelia se hizo más pesado. Él la miró, tratando de encontrar la versión joven de ella en esos ojos cansados. Pero la mujer que tenía delante no era la misma a la que había conocido décadas atrás. Ella era alguien que había vivido sin él. Alguien que había seguido adelante. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Leonard finalmente. Amelia soltó una risa suave, amarga. ¿Cómo iba a buscarte, Leonard? Su voz se tornó un poco más firme. ¿A dónde? ¿A tu oficina en la cima de un rascacielos? ¿A una de tus mansiones en la otra punta del mundo? ¿A la portada de una revista de negocios? Leonard desvió la mirada. Sabía que tenía razón. Amelia suspiró y lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. La verdad, Leonard, es que te busqué durante un tiempo. Pero luego dejé de hacerlo. Él sintió que su respiración se volvía más pesada. ¿Por qué? Ella inclinó la cabeza. Porque entendí que no quería ser encontrado. Leonard cerró los ojos por un momento. El peso de las décadas lo aplastó de golpe. No podía justificarlo. No podía negarlo. Había elegido su vida. Su imperio. Su dinero. Y ahora, ese mismo dinero no podía comprarle un segundo más con ella. Elliot, murmuró Leonard, obligándose a continuar. Él. Es tu hijo, lo interrumpió Amelia. Leonard asintió lentamente. Me enteré por la carta. Amelia suspiró. Nunca pensé que lo sabrías. Nunca quise que sintiera que no eras parte de su vida porque lo rechazaste. Pero tampoco podía mentirle. Leonard sintió el peso de esas palabras más que cualquier otra cosa. Nunca tuvo hijos. Nunca pensó en tenerlos. Pero ahora, uno estaba aquí.
Un niño de 5 años, con sus ojos y su sangre, que había venido a él sin odio ni resentimiento. ¿Qué quieres de mí, Amelia?, preguntó en un susurro. Ella lo miró con la misma seriedad con la que lo había mirado cuando eran jóvenes. No quiero nada, Leonard. Solo quería que supieras la verdad. El CEO sintió que su mundo entero se tambaleaba. Toda su vida había girado en torno al control, pero ahora estaba completamente a la deriva. Y entonces, Amelia tomó su mano. Su tacto era débil, casi como si su piel estuviera hecha de papel. Pero Elliot, susurró ella. Él sí te necesita. El pecho de Leonard se apretó. Por primera vez en su vida, entendió que estaba a punto de tomar la decisión más importante de todas. Y que no tenía idea de qué hacer. Leonard H. Caldwell no se movió. No podía. La mano de Amelia aún estaba sobre la suya, frágil y fría. Su piel, antes vibrante y llena de vida, ahora parecía hecha de cristal a punto de romperse. Pero su mirada, esa mirada, seguía siendo la misma. La misma con la que lo había amado. La misma con la que lo había dejado ir. La misma con la que ahora le entregaba a Elliot. No sé cómo ser padre, Amelia, susurró Leonard, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Amelia cerró los ojos por un momento y su sonrisa fue suave, casi nostálgica. Lo sé. No había reproche en su tono. No había culpa. Solo verdad. Leonard apretó la mandíbula. Había dirigido una empresa multimillonaria durante décadas. Había construido un imperio de la nada. Había hecho negocios con los hombres más poderosos del mundo. Pero nada de eso lo preparó para esto. No estoy hecho para esto, dijo, como si intentara convencerla, o convencerse a sí mismo. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. Leonard, dime algo. Él tragó saliva. ¿Qué? Amelia inclinó la cabeza y lo estudió como si tratara de ver algo dentro de él, algo que él mismo no podía encontrar. Si pudieras volver atrás, si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿lo harías igual? El CEO sintió como su cuerpo se tensaba. Nunca había pensado en eso. Siempre había seguido adelante, siempre había ignorado el pasado, siempre había cerrado las puertas detrás de él sin mirar atrás. Pero ahora, sentado en esa habitación de hospital, con una mujer a punto de morir y un hijo al que nunca conoció, esa pregunta lo desgarró por dentro. No respondió. Porque la respuesta lo aterraba. Amelia no insistió. Solo suspiró. Elliot es fuerte. Pero es un niño, Leonard. Y cuando yo me vaya, su voz se quebró por primera vez, él va a necesitar a alguien. Leonard sintió un nudo en el estómago. Yo no sé cómo. No importa que no sepas. Lo que importa es que aprendas. Su mano tembló levemente sobre la de él. Yo lo crié sola, y no fue fácil. Hubo días en los que pensé que no podía con todo. Pero cada vez que lo miraba, cada vez que me tomaba la mano y me decía que me amaba, entendí que valía la pena. Leonard bajó la mirada. Él no sabía lo que era eso. Nunca se había permitido sentir algo así. Nunca tuvo que preocuparse por nadie más que por sí mismo. ¿Qué pasa si lo arruino?, susurró. Lo harás, respondió Amelia con una sonrisa débil. Muchas veces. Pero también lo harás bien. Leonard sintió que su respiración se volvía más pesada. ¿Por qué confías en mí con él? Esta vez, Amelia tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz era suave, pero firme. Porque, a pesar de todo, sé que tienes un corazón, Leonard. Él sintió que algo dentro de él se rompía. No dijo nada. No podía. Amelia cerró los ojos por un momento, su respiración volviéndose más lenta. Prométeme algo. Leonard levantó la cabeza. ¿Qué? Ella lo miró con intensidad. Prométeme que no lo dejarás solo. El CEO sintió como el aire se atascaba en su garganta. No estaba listo para esto. No estaba listo para prometer algo que no sabía si podía cumplir.
Pero cuando vio los ojos de Amelia, cuando vio el miedo detrás de su valentía, supo que no tenía opción. Ella no le estaba pidiendo un favor. Le estaba entregando lo más importante de su vida. Y por primera vez en décadas, Leonard H. Caldwell sintió que algo importaba más que él mismo. Apretó los labios y asintió. Lo prometo. Amelia sonrió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, pareció en paz. La promesa seguía colgando en el aire. Leonard H. Caldwell, el hombre que había construido su vida sin ataduras, sin familia, sin lazos emocionales, acababa de prometer algo que no entendía completamente. Cuidar de Elliot. El eco de esas palabras aún retumbaba en su cabeza cuando Amelia cerró los ojos, agotada. Su respiración era pausada, débil, como si cada exhalación le costara más que la anterior. Leonard sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que estaba pasando. Estaba viendo cómo la vida de Amelia se escapaba poco a poco. Y no podía hacer nada para evitarlo. Se quedó allí, en silencio, observándola. La mujer que había dejado atrás. La única mujer a la que realmente amó. El pasado pesaba sobre él como nunca antes. Sabía que había cometido errores. Sabía que había tomado decisiones de las que no podía escapar. Pero ahora, en esa habitación de hospital, con el futuro de un niño en sus manos, entendía que su vida entera lo había llevado a este momento. A esta promesa. De repente, la puerta se abrió con suavidad. Elliot asomó la cabeza, con su mirada llena de una inocencia que Leonard jamás había conocido en su propio reflejo. ¿Mamá está dormida?, susurró. Leonard asintió lentamente. Elliot dudó por un segundo, pero luego caminó hacia la cama y tomó la mano de Amelia con una ternura infinita. Leonard lo observó en silencio. Este niño había crecido sin él. Este niño no lo conocía. Este niño confiaba más en una madre agonizante que en el hombre que acababa de prometer protegerlo. Y Leonard no lo culpaba. Se sentía un intruso en su propia historia. Un desconocido en la vida de su propio hijo. Elliot acarició la mano de su madre con los dedos pequeños y frágiles, como si quisiera grabar en su piel el calor que pronto desaparecería. «Mamá dice que ahora tú me cuidarás», susurró de repente. Leonard sintió su pecho encogerse. No supo qué responder. No podía mentirle. No podía decirle que todo estaría bien, porque él mismo no sabía si era capaz de cumplir esa promesa. Pero entonces Elliot levantó la mirada. Sus ojos eran grandes y oscuros. Los mismos que Leonard veía en el espejo cada mañana. Y en ese momento, lo entendió. Este niño era parte de él. No era solo una responsabilidad. No era solo una consecuencia de su pasado. Era su hijo. Y por primera vez en su vida, Leonard H. Caldwell sintió que algo era más importante que el dinero. Más importante que su imperio. Más importante que él mismo. Respiró hondo y, con más inseguridad de la que había sentido jamás, colocó una mano sobre el hombro de Elliot. El niño no se apartó. Y entonces, en voz baja, con más verdad de la que había dicho en años, Leonard susurró. «Sí, Elliot. Ahora yo te cuidaré». Y por primera vez en su vida, no estaba huyendo. Las luces del hospital parpadeaban con un zumbido tenue mientras Leonard caminaba por los pasillos con Elliot a su lado. La promesa aún pesaba en su pecho como una cadena invisible. Amelia dormía profundamente, pero los médicos ya le habían advertido que no le quedaba mucho tiempo. Era cuestión de días. Días. Tan solo unas horas antes, Leonard era un hombre libre, sin responsabilidades, sin ataduras emocionales. Y ahora tenía a un niño de 5 años mirándolo como si esperara que supiera exactamente qué hacer. Elliot caminaba en silencio, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta azul. No hacía preguntas. No exigía nada. Solo lo observaba. Y eso era lo que más le inquietaba a Leonard. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara así. No con miedo. No con admiración. Solo, con expectativa. «Tengo hambre», murmuró Elliot de repente. Leonard parpadeó.
Era una petición simple. Algo tan básico, tan fácil de resolver, y, sin embargo, no tenía idea de qué hacer. Estaba acostumbrado a tomar decisiones de millones de dólares en cuestión de segundos. Había construido un imperio desde la nada. Y, sin embargo, se sentía completamente indefenso ante un niño de 5 años que solo quería comer. ¿Quieres? Leonard vaciló. ¿Quieres que pidamos algo? Elliot lo miró con el ceño fruncido, como si hubiera dicho algo ridículo. Quiero panqueques. Leonard sintió un nudo en el estómago. ¿Panqueques? No recordaba la última vez que había estado en una cocina. Bien, dijo lentamente. Podemos buscar un lugar que tenga panqueques. Elliot asintió con una tranquilidad que lo desconcertó. Leonard lo guió fuera del hospital y por primera vez en su vida no tenía idea de hacia dónde iba. Era un lugar pequeño, de esos que Leonard nunca había pisado en su vida. Estaba acostumbrado a restaurantes exclusivos con chefs privados y reservados bajo su nombre. Pero Elliot no pidió lujo. Solo quería panqueques. Leonard lo observó mientras el niño cortaba con torpeza su comida, su pequeño rostro completamente concentrado en la tarea. Era tan simple. Tan distinto a todo lo que él conocía. ¿Siempre comes panqueques?, preguntó, sin saber por qué. Elliot se encogió de hombros. Cuando mamá me los hace, sí. Leonard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando mamá me los hace. Dentro de poco, Amelia no estaría allí para hacerle más panqueques. Elliot no parecía consciente de eso. O tal vez sí, pero no lo demostraba. ¿Mamá es tu amiga?, preguntó el niño de repente, sin levantar la vista de su plato. La pregunta lo tomó por sorpresa. Leonard no supo qué responder de inmediato. Después de todo, ¿qué eran él y Amelia ahora? Habían sido amantes. Habían sido extraños. Y ahora, en los últimos momentos de su vida, ella le había confiado lo más importante que tenía. Leonard tomó aire. Hace mucho tiempo lo fuimos. Elliot asintió como si entendiera. Mamá no habla mucho de ti, dijo, cortando otro pedazo de panqueque. Pero sé que pensaba en ti. Leonard sintió una punzada en el pecho. No supo qué decir. No estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. A la franqueza de un niño que no entendía las complejidades del mundo adulto. ¿Crees que serás un buen papá?, la pregunta cayó sobre la mesa como una bomba. Leonard sintió que su garganta se cerraba. Elliot lo miraba con una expresión neutra, sin presión, sin juicios. Solo con una simple curiosidad infantil. Leonard apretó los labios. No lo sé, admitió en voz baja. Elliot no pareció sorprendido por la respuesta. Solo asintió lentamente y siguió comiendo. Y Leonard, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que nunca había estado más perdido en su vida. La noche había caído cuando Leonard y Elliot regresaron al hotel donde él había estado hospedado, un lugar frío y vacío. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero dentro de la habitación, todo parecía inerte. Leonard había tenido un día lleno de decisiones, de promesas, pero aún sentía que no tenía control sobre nada. Se sentó en el sillón, mirando a Elliot que ya se había acomodado en la cama, envuelto en una manta. El niño ya no le hablaba mucho. Solo se recostaba, sus ojos grandes y llenos de pensamientos, pero sin hacer preguntas, como si de alguna manera hubiera aprendido a no esperar demasiado. Y Leonard, por primera vez en su vida, se encontró completamente solo. No era la soledad que había experimentado tantas veces en su mansión vacía, rodeado de lujo y sin nadie con quien compartirlo. Esta soledad era diferente. Era un vacío que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Elliot necesitaba algo de él. Y Leonard no sabía qué ofrecerle. Había tomado un imperio con sus propias manos, había escalado hasta lo más alto, y lo había hecho sin la ayuda de nadie. Pero aquí, frente a este niño, se sentía como si todo lo que había hecho no tuviera sentido. Era un hombre viejo, cansado, sin un propósito claro.
Había pasado su vida construyendo algo que, ahora, sentía que no valía nada. La riqueza, el éxito, los lujos, todo eso ahora le parecía un espejismo que se desvanecía en el aire. ¿De qué servía ser el CEO de una multinacional si no sabía cómo ser padre? ¿De qué servía tener todo el poder del mundo si no sabía cómo cuidar a un niño que no lo conocía? El silencio era ensordecedor. Elliot seguía en la cama, mirando hacia el techo, aparentemente inmóvil, pero Leonard sabía que algo pasaba por su mente. El niño estaba pensando en su madre y en todo lo que vendría después. Leonard sintió una presión en el pecho. Su cabeza se sentía más pesada. Sabía que el tiempo de Amelia se estaba agotando, pero lo que realmente lo aterraba era la incertidumbre de lo que sucedería después. ¿Podría realmente ser el hombre que Elliot necesitaba? ¿O simplemente sería otro extraño más en su vida? De repente, el niño se sentó en la cama, mirándolo con esos ojos que lo atravesaban. Sin una palabra, Elliot levantó los brazos hacia él. Leonard, sorprendido, se levantó lentamente y se acercó a la cama, se agachó a su altura y, por instinto, lo levantó en sus brazos. El pequeño no dijo nada, pero apretó su rostro contra el pecho de Leonard, como si estuviera buscando algo que no sabía cómo pedir. Leonard se quedó allí, quieto, sosteniéndolo. En sus brazos, Elliot era tan frágil, tan pequeño, y sin embargo, había algo poderoso en ese contacto. Algo que Leonard no entendía, pero que, de alguna manera, lo estaba cambiando. Este niño necesitaba algo que Leonard no sabía cómo darle. Pero en ese momento, en esa quietud, Leonard comprendió algo fundamental. La paternidad no era una cuestión de tener todas las respuestas. Era una cuestión de estar ahí. De no huir. De permitir que la vulnerabilidad hiciera su aparición, aunque eso significara sentirse perdido y pequeño. Elliot lo miró con una serenidad que solo los niños parecen poseer. «Tú me vas a cuidar, ¿verdad?», preguntó, en voz baja. Las palabras cayeron como una carga pesada, y Leonard sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Iba a poder hacerlo? Lo único que sabía era que, a pesar de todo, no quería fallar. «Sí», dijo finalmente, con la voz temblorosa, pero segura. «Sí, Elliot. Yo te voy a cuidar». Elliot sonrió levemente, como si esas palabras fueran suficientes para darle un poco de paz. Y Leonard, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría cumplir su promesa. Leonard observó cómo Elliot comenzaba a levantarse de la cama, todavía con el cabello desordenado por el sueño y los ojos brillando con la curiosidad propia de un niño. El niño no estaba marcado por las mismas sombras que él. Elliot solo quería jugar, sin preocuparse por nada más. Su mente aún era un campo libre de inseguridades, un terreno donde lo que importaba era el presente, un presente lleno de juegos, risas y descubrimientos. Mientras Leonard, un hombre que había hecho fortuna a través de su mente fría y calculadora, se encontraba atrapado en la inestabilidad emocional que no podía controlar. El niño saltó de la cama y comenzó a caminar hacia el pequeño rincón de la habitación donde una caja de juguetes estaba olvidada. Leonard observó cómo Elliot se arrodillaba y comenzaba a sacar uno a uno los muñecos, cada uno de ellos representando un mundo de fantasía y aventura. Los ojos de Elliot brillaban con emoción mientras los organizaba en su pequeña ciudad improvisada en el suelo. Era un niño en su máxima expresión, sin restricciones, sin miedo, sin barreras. Leonard, por otro lado, se sentía como un extraño en ese mundo. Había pasado su vida trabajando sin cesar, acumulando riqueza y poder, convencido de que el éxito material era la única forma de llenar el vacío. Pero ahora, con Elliot frente a él, veía lo frágil que era todo eso. El dinero, las empresas, las estrategias, nada de eso lo preparó para el contacto real, humano, que implicaba ser un padre. Elliot lo miró y, con una sonrisa amplia, le ofreció un muñeco de plástico. ¿Juegas conmigo?, preguntó, sin la menor vergüenza. Leonard dudó por un momento. Nunca en su vida había jugado con un niño. En su mundo, los juegos eran para distraídos, para los que no tenían algo más importante que hacer.
pero algo en los ojos de Elliot lo detuvo. Había algo genuino, algo que no podía ignorar. Se agachó lentamente, tomándose su tiempo, y aceptó el muñeco. No sabía qué hacer con él, pero de alguna forma, sentía que el simple hecho de seguir el gesto de Elliot ya era un paso hacia algo nuevo. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Leonard, tratando de sonar más natural de lo que se sentía. Elliot pensó por un momento, mirando a su alrededor antes de responder con una inocencia que lo desarmó por completo. Le damos una misión. Tiene que salvar el mundo. El niño se rió de su propia propuesta, sin ser consciente de lo profundamente que esas palabras resonaban en Leonard. Salvar el mundo. ¿Acaso eso no era lo que Leonard había estado intentando hacer toda su vida? No salvar al mundo, claro, pero controlarlo. Manipularlo. Hacerlo suyo. Y aún así, nunca se sintió completamente completo. Leonard miró el muñeco en sus manos, más que un simple juguete ahora. En su mente, comenzó a entender algo fundamental. La misión de este muñeco era similar a la misión de su propia vida. Había pasado tanto tiempo buscando una respuesta definitiva, una solución a sus propios dilemas, y ahora, aquí estaba, sentado en el suelo, con un niño pequeño que solo quería jugar. Salvar el mundo parecía mucho más simple cuando se miraba desde esa perspectiva. Está bien, dijo Leonard, más para sí mismo que para Elliot. ¿Qué necesita para salvar el mundo? Elliot, con su energía imparable, levantó las manos como si estuviera dando una orden. Tiene que ir a la montaña más alta. Leonard, con una sonrisa tímida, asintió y comenzó a mover el muñeco de un lado a otro, como si realmente estuviera en una misión. De alguna manera, se encontró inmerso en el juego, olvidándose por un momento de los miedos que lo habían perseguido toda su vida. Y entonces, Elliot comenzó a hablar de su mamá. Mamá siempre me decía que no dejara de soñar, dijo con un tono suave y pensativo. La simpleza con la que Elliot hablaba de Amelia lo dejó sin palabras. Leonard había vivido su vida con tantos secretos, tantas conversaciones nunca dichas, que la manera en que el niño hablaba de ella le recordó lo que había perdido. ¿Sabes?, dijo Elliot, como si de repente tuviera una revelación. Mamá me dijo que los héroes siempre se levantan después de caer. Leonard sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Elliot, tan simples y directas, lo hicieron reflexionar sobre todo lo que había sido su vida. ¿Cuántas veces había caído? ¿Cuántas veces había intentado levantarse solo, sin la ayuda de nadie, convencido de que la autosuficiencia era la clave? Pero ahora, en este momento, entendía que el verdadero héroe no se levantaba solo. A veces los héroes necesitan ayuda para levantarse, ¿verdad?, dijo Leonard, mirando a Elliot, que lo observaba fijamente. Elliot sonrió, sin saber lo profundo que era ese simple intercambio. Sí, a veces necesitamos a otros para salvarnos. La respuesta de Elliot, tan pura, tan llena de verdad, resonó en lo más profundo de Leonard. Y por primera vez en mucho tiempo, Leonard comenzó a sentir algo más grande que él mismo, una necesidad de proteger, de cuidar, de ser la figura que Elliot necesitaba. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Leonard y Elliot salieron del hotel y caminaron por las calles de la ciudad. El aire fresco de la mañana los envolvía, pero para Leonard, cada paso parecía más pesado que el anterior. No se trataba de las responsabilidades de su imperio, de las decisiones empresariales o de la preocupación por la salud de Amelia. Ahora, todo parecía girar en torno a un niño que, de alguna manera, había puesto un giro inesperado en su vida. Elliot, con sus ojos brillantes y su energía inagotable, saltaba por el pavimento, sin entender la gravedad de la situación. Era como si para él, el mundo fuera un lugar lleno de oportunidades y aventuras. Mientras caminaba al lado de Leonard, el niño comenzó a cantar en voz baja una canción que Leonard no reconoció, pero que de alguna manera, comenzó a calmarlo. Elliot solo tenía 5 años, y sin embargo, parecía tener una capacidad única para hacer que todo pareciera más simple. En su mente, el mundo era un lugar lleno de posibilidades. Pero Leonard sabía que no podía seguir viviendo en ese mundo. Sabía que no podía seguir evadiendo lo que se le venía encima.
Ser un padre era algo mucho más complejo de lo que había anticipado. ¿Papá?, preguntó Elliot, deteniéndose frente a una tienda de juguetes que pasaban sin prestarle atención. Papá. Esa palabra, que a Leonard le seguía sonando tan extraña, volvió a retumbar en su cabeza. Sin embargo, había algo en ella que lo aterraba profundamente. ¿Estaba realmente preparado para hacer eso? ¿Un padre? ¿Qué pasa, Elliot?, respondió, intentando sonar lo más natural posible. El niño señaló con el dedo a la tienda. ¿Podemos entrar a ver los juguetes? Leonard dudó por un momento. ¿Juguetes? ¿De qué servían los juguetes en la vida de un niño que ya estaba marcado por la enfermedad de su madre? En su mente, aún seguían rondando los recuerdos de Amelia, la mujer que una vez compartió su vida y que ahora estaba al borde de la muerte. Y aquí estaba, un niño pequeño que necesitaba de él, mientras él solo quería escapar de la realidad. Elliot comenzó a caminar hacia la tienda, sin esperar respuesta. Leonard suspiró y, después de unos segundos de duda, se acercó a él. ¿Qué más podía hacer? No podía huir. No podía dejar que el miedo lo paralizara. No cuando tenía una vida que dependía de él. Está bien, dijo, abrazando a Elliot por los hombros mientras entraban en la tienda. Está bien, se repitió en su mente, como un mantra. Dentro de la tienda, Elliot comenzó a correr entre las estanterías, tocando juguetes, sonriendo ante cada uno como si fuera el mejor descubrimiento de su vida. Leonard observó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. La escena de Elliot jugando, tan feliz y ajeno al caos de su vida, lo conmovió profundamente. Sin embargo, el silencio de la tienda comenzó a pesarle. Se sentó en una de las sillas de la tienda, mirando a su alrededor, buscando algo que lo conectara con lo que sucedía. Y ahí, entre los estantes, algo llamó su atención. Era una figura de acción, un hombre de mirada seria, con el pecho cubierto de armadura y una espada levantada hacia el cielo. El héroe. El protector. El tipo de figura que Leonard había visto en tantas campañas publicitarias de su empresa, un modelo de éxito, fuerza y control. ¿Era eso lo que Elliot necesitaba de él? Se levantó lentamente y se acercó a la figura de acción. Observó detenidamente la espada, la postura del muñeco. Era perfecto. Parecía una imagen de lo que él pensaba que debía ser, imponente, indestructible, un líder. Elliot se acercó a él, mirando con curiosidad lo que su padre estaba sosteniendo. ¿Te gusta, papá?, preguntó el niño, con una sonrisa esperanzada. Leonard vaciló. ¿Debería tomar ese muñeco y darle a Elliot la imagen de un padre fuerte, inquebrantable? La imagen de un hombre que no teme, que no se debilita ante nada. Pero, a medida que lo miraba más de cerca, se dio cuenta de algo profundo y perturbador. Esa figura de acción, tan perfecta y tan rígida, no era real. Era una falsedad. Nadie podía ser tan fuerte todo el tiempo. No, dijo finalmente, dejando el muñeco en su lugar. Elliot lo miró con una ligera confusión. ¿Por qué no, papá?, preguntó con esa honestidad brutal que solo los niños tienen. Leonard respiró profundamente. Sabía lo que tenía que hacer. Era el momento de decir algo que había estado evitando. Porque no necesito ser un héroe. No tengo que ser perfecto. No tengo que ser imbatible. Elliot lo miró, procesando las palabras, pero después, como si todo tuviera sentido de repente, sonrió. Elliot no necesitaba a un padre perfecto. Necesitaba un padre real. Entonces, ¿me vas a cuidar, papá?, preguntó con una suavidad que hizo que Leonard se sintiera abrumado por la responsabilidad. ¿Cómo iba a cuidar a este niño? Sí, respondió, esta vez con certeza en su voz, te voy a cuidar, Elliot. De la manera que sea. De la mejor manera que sé. Elliot sonrió de nuevo, y esa sonrisa fue suficiente para que Leonard, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que estaba haciendo lo correcto. No importaba si no era el héroe de la historia. Lo que importaba era estar ahí, ser real.
La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche mientras Leonard y Elliot caminaban por el parque. El niño, animado por la nueva aventura, corría delante de él, saltando de un lado a otro, sin preocuparse por el futuro ni por lo que podría ocurrir al final del día. Su inocencia parecía un bálsamo para las heridas internas de Leonard. Cada paso que daban juntos les alejaba un poco más de la vida que Leonard había conocido hasta ahora, un mundo donde todo era calculado y controlado. Ahora, había algo en su interior que lo desbordaba, el miedo al fracaso. La promesa que había hecho a Elliot no era ligera. No solo había prometido cuidar de él, sino algo más profundo, algo que Leonard no comprendía por completo. La paternidad no era una tarea que pudiera gestionar con la misma precisión que sus inversiones o sus empresas. No había fórmulas. No había estrategias infalibles. Solo había momentos fugaces en los que cada gesto y palabra contaban. Leonard observaba a Elliot mientras éste se alejaba más y más, con su risa clara y libre, sin ninguna preocupación en el mundo. En esos momentos, Leonard sentía que se ahogaba un poco, como si la vida de Elliot fuera tan diferente de la suya. ¿Cómo podría ser lo que Elliot necesitaba? Un ruido cercano hizo que Leonard regresara al presente. Elliot se había detenido frente a un árbol, mirando con fascinación las hojas que caían de las ramas. Se agachó para recoger una, luego la sostuvo con ambas manos como si hubiera encontrado el mayor tesoro del mundo. «Y mira, papá», exclamó, acercándose a él con una sonrisa radiante. «Es una hoja especial». Leonard sonrió, pero internamente, el peso de sus pensamientos lo aplastaba. ¿Cómo podía él ser ese padre alegre, lleno de vida, cuando en su interior aún cargaba la sombra de sus propios fracasos? Pensaba en Amelia, en su salud, en lo que ella había dicho antes de caer tan enferma. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Elliot no le dio tiempo para responder a sus dudas internas. El niño continuaba mostrándole la hoja con un entusiasmo desbordante, incapaz de entender la tormenta que Leonard guardaba en su interior. «Es solo una hoja, Elliot», dijo Leonard, con una sonrisa algo forzada, intentando quitarle peso al momento. Pero Elliot no lo entendió de esa manera. Miró fijamente la hoja en sus manos y luego levantó los ojos hacia Leonard. Con una sencillez desconcertante, el niño dijo: «Las cosas pequeñas son las que importan, ¿verdad, papá?» Leonard se quedó en silencio. Esas palabras, tan simples y tan sabias para un niño de su edad, lo hicieron detenerse en seco. ¿Cuántas veces había ignorado las cosas pequeñas en su vida? En su mundo, todo se había centrado en lo grande, lo monumental. Pero ahora, con Elliot frente a él, veía que quizás había perdido lo que realmente importaba. Elliot, ajeno a la profundidad del pensamiento de su padre, saltó de nuevo, corriendo hacia el columpio cercano. Leonard observó cómo su hijo se balanceaba en el aire, como si estuviera tocando el cielo, como si no tuviera miedo de lo que el futuro le deparara. ¿Por qué él no podía hacer lo mismo? ¿Por qué no podía liberarse de sus propias ataduras y disfrutar del momento presente, como lo hacía Elliot? Finalmente, Leonard se acercó al columpio y empujó suavemente a Elliot. El niño se dejó llevar, riendo a carcajadas, disfrutando de la sensación de libertad total que solo los niños son capaces de experimentar. ¿Sabes qué, Elliot?, dijo Leonard, con una sonrisa que empezaba a sentirse más genuina. Tienes razón. Las cosas pequeñas son las que importan. El niño lo miró por un segundo, sorprendido por las palabras de su padre, y luego volvió a reír, como si esas palabras no tuvieran nada de especial, como si fueran parte de un juego que él ya había entendido. Y en cierto modo, así era. Elliot había entendido algo que Leonard no había comprendido durante tanto tiempo, la importancia de vivir el momento, de abrazar lo sencillo y lo cotidiano. El mundo no necesitaba de héroes inquebrantables, sino de personas que estuvieran presentes, que se preocuparan por las pequeñas cosas que realmente cuentan. Las cosas pequeñas. Como el sonido de la risa de un niño. Como una hoja que caía suavemente al suelo. Como el abrazo cálido de un padre que, aunque no lo tuviera todo resuelto, quería hacer lo mejor para su hijo. Leonard dejó de empujar el columpio por un momento y se quedó quieto,
mirando a su hijo disfrutar del movimiento, alzándose hacia el cielo. ¿Cuántas veces se había visto él mismo buscando respuestas en lugares equivocados? Quizá, como Elliot, él también necesitaba encontrar las cosas pequeñas en su vida. Esas cosas que a menudo se pasaban por alto, pero que, al final, eran las que daban sentido a todo lo demás. Elliot lo miró con una sonrisa, disfrutando de la sensación de libertad que el columpio le daba. Pero ahora, Leonard veía algo más allá de la risa y el juego. Veía a un niño que lo necesitaba, pero que también le estaba enseñando una lección que ni el dinero ni el poder podían comprar. El verdadero valor de ser padre no radicaba en tener todas las respuestas, sino en estar ahí, en el momento adecuado, disfrutando de las pequeñas cosas junto a su hijo. Elliot detuvo el columpio y saltó al suelo, corriendo hacia su padre. «Vamos a casa, papá», dijo con alegría. Leonard asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No tenía todas las respuestas, ni su vida estaba perfectamente ordenada, pero si sabía una cosa con certeza, Elliot lo necesitaba, y él iba a estar allí. Elliot y Leonard regresaron al hotel, el día se estaba desvaneciendo lentamente en la calma de la noche, y aunque el aire fresco del atardecer había despejado un poco la mente de Leonard, algo en su interior seguía inquieto. Elliot, corriendo de un lado a otro, mostraba signos de cansancio, pero nada de eso parecía detenerlo. Leonard, por su parte, sentía un agotamiento diferente, algo mucho más profundo. Había comenzado a entender que, en cierto modo, su propia vida se había convertido en una maraña de preocupaciones y distracciones, y que no sabía cómo soltarla. ¿Realmente podía? Al llegar a su habitación, Elliot corrió hacia el sofá, saltó y se tumbó, mientras Leonard dejaba caer su abrigo sobre una silla. El niño comenzó a cantar una canción que no tenía mucha coherencia, pero su tono alegre parecía llenar la habitación de luz. Leonard, observando a su hijo, se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos una simplicidad tan pura, tan directa. «Papá», dijo Elliot, deteniéndose por un momento en su canto y mirando a Leonard. «¿Te gustaría jugar conmigo otra vez?» Leonard sonrió con suavidad. No había jugado de verdad con Elliot desde aquella mañana. Había estado demasiado preocupado, con la mente demasiado ocupada, para darse cuenta de lo sencillo que podía ser compartir un momento de juego con su hijo. «Claro, ¿qué quieres jugar?», respondió, dejando de lado el pesimismo que había arrastrado durante tanto tiempo. Elliot levantó los brazos, como si estuviera proclamando el comienzo de una gran aventura. «Vamos a hacer un castillo», gritó, lleno de entusiasmo. Leonard se unió a él, movido por un impulso que, aunque extraño, sentía verdadero. Los dos comenzaron a construir, con almohadas y cojines, una fortaleza improvisada en medio de la sala. Mientras apilaban las almohadas, riendo y charlando, Leonard comenzó a relajarse de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El ruido del mundo exterior, de sus responsabilidades, de sus preocupaciones sobre el futuro, comenzó a desvanecerse. Solo quedaba el sonido de las risas de Elliot y el suave toque de las almohadas siendo colocadas unas encima de otras. En medio de la construcción del castillo, Elliot lo miró fijamente y, con su típico tono infantil, dijo: «Papá, ¿me prometes que siempre vas a estar conmigo?». Las palabras de Elliot se clavaron en el corazón de Leonard como una flecha, directa al punto más vulnerable de su ser. Esa promesa, esa expectativa pura e inocente, pesaba más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. Leonard tragó saliva y se sentó junto a su hijo en el suelo. ¿Cómo podía prometer algo tan grande, algo que ni él mismo sabía si podría cumplir? El silencio entre ellos se hizo pesado por un momento. Era tan fácil prometer lo que no sabía si podrías cumplir, pero en su corazón, Leonard sabía que, más allá de cualquier temor o duda, Elliot lo miraba con la esperanza de un futuro compartido. Finalmente, Leonard habló, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Lo prometo, Elliot. Siempre estaré aquí para ti». Elliot, satisfecho con la respuesta, volvió a sumergirse en la construcción de su castillo de almohadas, como si nada en el mundo pudiera robarle la felicidad de ese momento. Y Leonard,
aunque aún llevaba la carga de su propia vida, comenzó a sentirse un poco más ligero, como si, por fin, estuviera tomando la forma de lo que Elliot esperaba de él. No perfecto, no invencible, pero sí presente. Elliot miró a su alrededor, con la sonrisa más amplia, mientras observaba su castillo crecer. Se levantó, corrió por la habitación y, con una mezcla de alegría y orgullo, anunció: «Papá, te construí el mejor castillo del mundo». Leonard se acercó y, mirando la fortaleza de almohadas, sonrió de nuevo. Era una simple construcción, algo que cualquier niño podría hacer, pero en ese momento, para Leonard, era el castillo más importante que jamás habría imaginado. Se tumbó junto a Elliot en el suelo, rodeado por las almohadas, y se dio cuenta de que, aunque no tuviera todas las respuestas ni controlara todos los aspectos de su vida, sí podía ser la persona que Elliot necesitaba. La vida no se trataba de ser perfecto, ni de tener todas las respuestas, sino de estar allí, de hacer lo mejor posible en cada momento. Elliot miró a su padre y, con una pureza que solo los niños poseen, le dijo: «Papá, esto es lo mejor de todo». ¿Cómo podía ser que una construcción de almohadas tuviera tanto significado? En ese instante, Leonard comprendió que las pequeñas cosas, como la risa de su hijo y un castillo hecho con cojines, realmente eran las que importaban. Leonard cerró los ojos por un momento, sintiendo la paz que venía con la aceptación de que su vida ya no estaba controlada por la perfección ni por el miedo al fracaso. Estaba allí, con su hijo, compartiendo un momento simple, pero profundamente real. La tarde había llegado con una sensación de quietud. Leonard observaba el horizonte desde la ventana del hotel, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Elliot había estado jugando con los bloques de construcción, su risa resonando en cada rincón del apartamento, pero Leonard no podía deshacerse de la sensación de incomodidad que lo acompañaba. Por un lado, se sentía agradecido por ese respiro de normalidad junto a su hijo, pero por otro lado, había algo en su interior que lo inquietaba profundamente. El problema no era Elliot, ni su vida juntos. El problema era él mismo. A pesar de haber encontrado consuelo en las pequeñas cosas, de haber prometido estar allí para su hijo, Leonard sentía que algo seguía faltando. Había dedicado toda su vida a construir una fortuna, a crear un imperio, pero a medida que los días pasaban, se iba dando cuenta de que esas cosas no eran suficientes. De alguna forma, las palabras de Elliot seguían resonando en su cabeza, esas que había dicho mientras construían el castillo de almohadas: las cosas pequeñas son las que importan. Esas palabras se habían clavado en él con una intensidad inesperada, como si fueran una llamada de atención que no podía ignorar. No podía dejar de preguntarse, ¿era ese el momento en el que su vida cambiaría para siempre? El teléfono de Leonard vibró en la mesa de café. Miró la pantalla y vio el nombre de su asistente. A pesar de todo lo que estaba pasando, su mundo seguía girando, lleno de demandas y responsabilidades. «Sí», respondió, un poco distraído, sin realmente querer hablar de negocios en ese momento. «Señor Fischer, tenemos una reunión con los inversores a las 4 de la tarde», la voz de su asistente era firme, casi sin emoción. «El informe sobre los nuevos proyectos está listo. Los inversionistas esperan una actualización sobre las nuevas iniciativas». Leonard cerró los ojos por un momento, sintiendo que todo lo que había construido en su vida estaba relacionado con esa llamada, con esa obligación. El peso de las decisiones que había tomado durante años lo estaba aplastando, como una losa pesada que nunca podía quitarse de encima. «Está bien, lo haré», respondió, aunque en su voz había una nota de vacilación que no pasaba desapercibida. El trabajo, las reuniones, los contratos, todo parecía un ciclo interminable. ¿Pero de qué servía todo eso si no podía ofrecerle a Elliot lo que realmente necesitaba? Había logrado tanto en su vida profesional, pero ahora, al mirar a su hijo, sentía que había perdido algo mucho más importante. El tiempo comenzó a desdibujarse mientras se preparaba para la reunión. A lo largo de los años, había aprendido a manejar las presiones del mundo corporativo. Había perfeccionado la habilidad de tomar decisiones difíciles, de ser firme, y había logrado tomar cada nuevo desafío con la misma determinación. Pero todo eso parecía estar perdiendo valor.
Las llamadas, los correos electrónicos, los contratos firmados. ¿Realmente había valido la pena? Al salir de la habitación, vio a Elliot en el pasillo, mirando por la ventana. El niño, como si pudiera percibir la tensión en su padre, giró y, con su típica sencillez, le dijo: «Papá, ¿puedes venir a jugar después de tu trabajo?». Leonard se agachó a su altura, sintiendo un nudo en el estómago. Elliot no pedía grandes cosas, solo su tiempo. Y él, el hombre que lo tenía todo, no podía darle algo tan simple. ¿Por qué era tan difícil equilibrar su mundo profesional con la vida personal? Porque, después de todo lo que había logrado, sentía que había algo más importante que no podía conseguir. «Claro, Elliot. Después de mi trabajo, jugaré contigo», le dijo, tocándole el cabello con ternura, sin saber si realmente podría cumplir esa promesa. Elliot sonrió y volvió a sus juegos, mientras Leonard se quedaba allí, mirando a su hijo con una sensación extraña en el corazón. Una sensación de arrepentimiento, de no haber sido suficiente. La reunión con los inversores, como había previsto, fue tensa. Las cifras, las expectativas, las proyecciones, todo era importante, todo debía salir bien. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, Leonard se dio cuenta de algo. Mientras hablaba de negocios, de crecimiento y de expansión, en su mente seguía resonando la imagen de Elliot, solo, esperando que su padre estuviera presente para él. El final de la reunión llegó, pero la sensación de vacío no se desvaneció. Era como si todo lo que había logrado en su vida no tuviera ningún valor comparado con la promesa que había hecho a su hijo. Cuando finalmente regresó al hotel, la habitación estaba en silencio. Elliot ya se había dormido, con el rostro sereno de un niño que había vivido un día lleno de juegos y risas, sin ninguna preocupación por lo que había ocurrido en el mundo de los adultos. Leonard se acercó a su cama y lo observó, deseando poder regresar el tiempo y simplemente estar allí, plenamente presente, sin distracciones, sin las sombras de su pasado. Se quedó de pie junto a la cama, mirando a su hijo. Las decisiones de su vida, las grandes decisiones empresariales, no valían nada comparadas con este momento de silencio, con esta paz sencilla y pura. No sabía cómo cambiar el rumbo de su vida de inmediato, pero una cosa estaba clara, necesitaba hacerlo. Mañana sería otro día. Pero hoy, había hecho una promesa. Y esa promesa era más importante que cualquier reunión, que cualquier contrato. Leonard despertó al día siguiente con un sentimiento de ansiedad que no podía sacudirse. Había prometido a Elliot que jugaría con él, y la promesa le pesaba más que nunca. En su mente seguían resonando las decisiones de la víspera, su vida profesional, los negocios, los contratos, el futuro de la empresa, todo lo que había estado construyendo durante años. Pero ahora había algo más en juego, algo que, aunque parecía sencillo, era mucho más complejo que cualquier trato que hubiera firmado. La relación con su hijo. Elliot estaba despierto cuando Leonard entró al comedor, su pequeño rostro iluminado por la luz suave de la mañana. Estaba jugando con unos pequeños coches de juguete sobre la mesa. Al ver a su padre, sus ojos se agrandaron y una sonrisa se formó en sus labios. El niño no tenía idea del peso de las decisiones que su padre enfrentaba. Para él, su mundo era un lugar simple, había promesas que hacer y cumplir, y nada más. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?», preguntó Elliot, levantando uno de los coches y ofreciéndoselo con expectación. Leonard miró el coche y luego a los ojos de su hijo. Era un coche de juguete, nada más. Pero en esos ojos había una petición tan directa que le dolió. ¿Cómo podía defraudar a su hijo después de todo lo que había prometido? El niño no entendía las complicaciones de su vida, solo que su padre le había prometido algo. Y como si fuera la verdad más sencilla del mundo, Elliot esperaba que él estuviera allí, sin excusas. Leonard sonrió levemente y se agachó junto a él. En ese momento, sintió el peso de la vida corporativa, del mundo que lo rodeaba, que lo había alejado tanto de lo que realmente importaba. ¿Qué sentido tenía tener todo el dinero del mundo si no podía cumplir con lo más básico de todas las promesas?
¿Cómo iba a explicarle a su hijo que su trabajo, sus reuniones, las expectativas de los demás eran más importantes que esos momentos simples? Había perdido el equilibrio, y eso ya no le parecía aceptable. Claro, hijo, vamos a jugar, respondió Leonard, sintiendo que cada palabra le costaba un poco más. Pero no le importaba. Algo dentro de él le decía que esta era la única decisión correcta. Ambos comenzaron a jugar con los coches, creando pequeñas pistas improvisadas entre las almohadas y los cojines del sofá. Leonard miraba a su hijo, observando la forma en que se sumergía en su mundo, con toda la pureza y la alegría que solo los niños tienen. Mientras tanto, él trataba de hacer lo mismo, desconectarse de todo lo demás y estar allí, presente, en ese pequeño momento de paz. Por primera vez en mucho tiempo, Leonard no pensaba en la empresa, ni en los inversores, ni en las decisiones difíciles que tenía por delante. Solo estaba con su hijo, compartiendo un juego. Pero a medida que el día avanzaba, la realidad comenzó a abrirse paso nuevamente. Su teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, suspiró profundamente. Era la oficina. Era una llamada que no podía ignorar. Sin embargo, algo en su interior se reveló. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser simplemente un padre por un día? Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía desentenderse por completo de las responsabilidades que tenía. La llamada era sobre una crisis que podría poner en peligro parte de la compañía. La firma de un nuevo contrato, un cambio en la dirección estratégica, algo que requería su inmediata atención. Elliot lo miró, sin saber lo que estaba ocurriendo en la mente de su padre. A pesar de estar absorto en su propio juego, pudo percibir la distracción en los ojos de Leonard. «Papá, ¿tienes que responder?», preguntó Elliot, como si la idea de que su padre se fuera de repente le resultara extraña. Leonard miró el teléfono por un momento, y el peso de la decisión se hizo aún más pesado. En el pasado, la respuesta habría sido automática, contestaría la llamada, tomaría el control de la situación y se volvería a sumergir en el mundo corporativo. Pero algo había cambiado. Las promesas, las risas, los momentos compartidos con su hijo, eso ya era lo que más le importaba. Con una decisión que nunca antes había tenido que tomar de esa manera, Leonard apagó el teléfono sin decir una palabra. No podía dejar que su vida se desmoronara por completo en un día, pero al menos podía empezar a priorizar lo que realmente importaba. Volvió a mirar a Elliot, quien le sonrió con esa sonrisa tan simple, tan llena de confianza. «Papá, ¿seguimos jugando?», preguntó Elliot, alzando los brazos en un gesto de entusiasmo. «Sí, vamos a jugar», respondió Leonard, sin mirar atrás, sabiendo que había tomado la decisión correcta. La tarde transcurrió en una burbuja de simpleza. Los coches de juguete, las carreras improvisadas y las historias que creaban juntos se convirtieron en un refugio. Y Leonard, aunque consciente de las decisiones que aún debía enfrentar, comenzó a entender que la clave no estaba en huir de sus responsabilidades, sino en encontrar un equilibrio. Había vivido toda su vida tomando decisiones que definían su futuro, pero ahora era el momento de tomar decisiones que definieran el futuro de Elliot. Al final del día, mientras Elliot dormía plácidamente en su cama, Leonard se quedó mirando a su hijo desde la puerta de la habitación, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la paz de estar en el lugar correcto. «Lo prometí», dijo en voz baja para sí mismo. «Y voy a cumplirlo». La mañana siguiente llegó y, con ella, un aire de incertidumbre. Leonard se despertó temprano, como siempre lo hacía cuando había asuntos importantes que resolver. A pesar de la noche pasada, en la que había logrado desconectarse y compartir con Elliot un momento que consideraba vital, sabía que el tiempo estaba corriendo. La empresa, ese imperio que había levantado con tanto esfuerzo, seguía siendo una realidad ineludible. No podía escapar de ella. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa de noche. Era una notificación del Consejo de Administración. El asunto de la crisis que había dejado en pausa el día anterior estaba tomando una magnitud mucho mayor de lo que había imaginado. Había rumores de que un competidor estaba a punto de adquirir una de las empresas clave con la que su firma tenía un acuerdo estratégico.
Si perdían esa negociación, el impacto sería profundo. Leonard suspiró profundamente. Su vida, aunque parecía haber tomado una dirección hacia lo personal, estaba a punto de volverse otra vez completamente profesional. La responsabilidad de sus decisiones, el peso del legado que había construido, todo eso lo estaba alcanzando con una fuerza que no podía ignorar. Elliot se despertó poco después de él. Al entrar al salón, vio a su padre sentado junto a la mesa, mirando la pantalla del teléfono con una expresión sombría. El niño, como siempre, parecía ser el ser de luz que podía romper cualquier momento tenso con su presencia. No entendía las razones detrás de las preocupaciones de su padre, pero eso no le impidió acercarse a él. «Papá, ¿vamos a jugar otra vez hoy?», preguntó Elliot, con esa espontaneidad que solo los niños poseen. Leonard miró a su hijo. Ese momento de felicidad pura, ese pequeño instante que le ofrecía Elliot sin pedir nada a cambio, fue la pausa que tanto necesitaba. Pero sabía que las horas siguientes serían una batalla difícil. Las decisiones que tomaría hoy no solo afectarían su futuro, sino también el de su hijo. «Hoy tengo que trabajar, hijo», respondió Leonard, su voz suavizada, como si quisiera proteger a Elliot de la carga emocional que llevaba en su pecho. «Pero prometo que después de todo, te llevaré al parque, ¿te parece?». Elliot asintió con su cabezón, aunque Leonard pudo ver que había algo en sus ojos. Había algo más que simple entusiasmo en su mirada, una especie de resignación, como si supiera que, aunque su padre decía que iría al parque, sus promesas no siempre se cumplían. Leonard se sintió culpable. Pero al mismo tiempo, el peso de su vida empresarial lo aplastaba con más fuerza que nunca. A lo largo del día, el teléfono siguió sonando sin cesar, las reuniones se sucedieron una tras otra, y las decisiones tomaron más importancia de lo que había anticipado. Cada llamada era más urgente que la anterior, y Leonard comenzaba a preguntarse si había hecho lo correcto al priorizar a su hijo. La inmediatez del trabajo, la necesidad de resolver problemas rápidamente, la competencia feroz en el mercado. Todo parecía estar empujando a Leonard de vuelta a la vida que había conocido. La vida en la que Elliot, aunque importantísimo, parecía ser solo una pieza secundaria en el tablero. Pero mientras tomaba una importante llamada de uno de los ejecutivos clave de la empresa, algo cambió. Mientras escuchaba a su interlocutor hablar sobre la fusión de las empresas y los beneficios financieros que se esperaban, Leonard sintió una chispa de claridad. Algo en él se rompió. Él había estado viviendo en un ciclo interminable, persiguiendo el siguiente gran negocio, el siguiente logro, el siguiente contrato. ¿Para qué? Para acumular más dinero, más influencia, más poder. Pero a medida que las palabras de su ejecutivo resonaban en la llamada, Leonard se dio cuenta de lo que había estado perdiendo. El dinero no podía llenar los vacíos emocionales que sentía en su vida. Las reuniones de negocios no podían reemplazar los momentos con Elliot. Y, sin embargo, por mucho que lo deseara, su vida seguía siendo una maratón de decisiones que no podía ignorar. Cuando terminó la llamada, Leonard se quedó sentado en su oficina, mirando a través de la ventana. Estaba atrapado. Entre el futuro de su empresa y el futuro de su hijo, entre las expectativas del mundo corporativo y sus promesas personales, no podía escapar de esa constante presión. La tarde pasó volando, y pronto era hora de ir al parque. Elliot ya estaba esperando con su mochila en la puerta, con una sonrisa en su rostro, como si confiara completamente en que su padre cumpliría con lo prometido. Pero Leonard no podía dejar de pensar en lo que ocurría en la empresa. En el fondo, sabía que podría enfrentar consecuencias negativas si no tomaba decisiones rápidas y acertadas. ¿Pero qué precio estaba dispuesto a pagar por su éxito profesional? «Papá, ¿vamos?», insistió Elliot, de pie junto a la puerta, sin entender la tormenta que se desataba en la mente de su padre. Leonard lo miró por un momento, y en ese instante, algo dentro de él hizo clic. Podría ser que su mundo profesional estuviera al borde del colapso, pero algo más importante, mucho más importante, estaba de pie frente a él. Su hijo. Con una sonrisa, Leonard se levantó y, sin decir una palabra más, tomó la mano de Elliot. «Vamos al parque, hijo. Hoy, nada es más importante».
El parque estaba tranquilo, el aire fresco y las hojas caían suavemente de los árboles. Elliot corría libremente, feliz por un día que prometía ser diferente. Leonard lo observaba desde un banco cercano, notando cómo su hijo disfrutaba de la simpleza de los pequeños momentos. La risa de Elliot llenaba el espacio vacío que la tensión de los días anteriores había dejado en su corazón. Pero aunque el parque era un refugio de paz, la mente de Leonard no podía desligarse completamente del torbellino de su vida profesional. Sabía que no podía escapar para siempre de las exigencias de su empresa. El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras veía a Elliot jugar, pero no podía evitar el constante recordatorio de que el negocio aún seguía en pie y las decisiones importantes lo estaban esperando. Había llegado a un punto de no retorno. «Papá, mira», exclamó Elliot, sosteniendo en las manos una pelota de fútbol mientras corría hacia él. Leonard sonrió, aplaudiendo su entusiasmo. Pero en el fondo, algo comenzaba a pesarle. Había cumplido con su promesa, sí, pero el reloj seguía avanzando y las horas de su día ya estaban contadas. Sabía que pronto tendría que volver al mundo que había estado intentando evadir. Leonard se levantó lentamente, con la idea de hacer de ese momento algo memorable, pero su mente seguía volviendo a la misma pregunta: ¿cuánto más podía mantenerse alejado del caos que lo esperaba en su oficina? La responsabilidad de su puesto como CEO lo llamaba con cada correo sin leer, con cada mensaje sin responder. Y aunque ese momento con Elliot lo llenaba de algo indescriptible, el peso de la carga profesional seguía allí, acechando. De repente, Elliot lo miró con una expresión que no había visto antes en su rostro. Era como si, por un breve segundo, el niño entendiera algo más allá de su corta edad. No dijo nada, pero algo en su mirada hizo que Leonard dejara de respirar por un instante. Era la misma mirada que había visto en sus propios ojos cuando, siendo niño, su padre no estaba presente, cuando las promesas se rompían por las demandas del mundo adulto. En ese instante, Leonard comprendió con claridad la lección que le estaba siendo enseñada. Si él no estaba allí para su hijo ahora, Elliot crecería con la misma sensación de abandono que había marcado su vida. «Papá, vamos a jugar juntos», dijo Elliot, su voz suave pero llena de certeza. Leonard asintió, y sin pensarlo dos veces, dejó de lado los pensamientos que le asaltaban y se agachó para unirse a su hijo. Nada importaba más en ese momento. El juego que siguió fue simple, pero en su simplicidad, Leonard encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cada pase de balón, cada carcajada de su hijo, cada pequeño gesto de complicidad era un recordatorio de lo que realmente importaba. En ese parque, con el sol descendiendo lentamente, Leonard no era un CEO, ni un hombre de negocios, ni el dueño de una fortuna. Era simplemente un padre, y su hijo era lo único que necesitaba. Pero, mientras se sumergía en esa burbuja de felicidad momentánea, su teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. La pantalla mostraba un nombre que Leonard había temido ver: era uno de los inversores clave. Leonard lo miró brevemente, y por un momento, pensó en ignorarlo. Pero sabía que esa llamada podría cambiarlo todo. Sin embargo, algo dentro de él, una fuerza silenciosa pero firme, le dijo que debía concentrarse en lo que realmente importaba en ese preciso instante. Con una respiración profunda, Leonard apagó el teléfono sin pensarlo. Luego, miró a Elliot, quien lo observaba expectante, y sonrió. No podía seguir posponiendo lo inevitable, pero había tomado una decisión que lo llenaba de esperanza. «Elliot, hoy es tu día», dijo Leonard, mientras lanzaba la pelota de fútbol hacia él, sin preocuparse por nada más. La decisión ya estaba tomada. Esa tarde, en el parque, Leonard no sería un ejecutivo con agendas, contratos y demandas. Sería el padre que su hijo necesitaba. La tarde continuó en el parque con una ligera brisa que acariciaba la piel de Leonard mientras observaba a Elliot correr de un lado a otro. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Era uno de esos momentos en los que el mundo parecía detenerse, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que Leonard y su hijo vivieran una realidad que había estado esquivando durante años. En la mente de Leonard,
Sin embargo, las horas se deslizaban rápidamente y la sombra de la responsabilidad comenzaba a alzarse de nuevo. A pesar de que había apagado su teléfono y tomado una decisión consciente de estar allí, con Elliot, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la repercusión de esa elección. No era una decisión fácil, y el hecho de que hubiera pospuesto todo para estar con su hijo no significaba que las consecuencias desaparecieran. Cuando regresaron a casa, la tranquilidad de la tarde se desvaneció rápidamente. El teléfono volvió a vibrar en la mesa, y Leonard sabía que el momento de evasión había llegado a su fin. Se acercó lentamente, sintiendo la pesadez en su pecho. Al ver la notificación en la pantalla, pudo ver que el mensaje provenía de uno de los inversores más importantes de la empresa. El asunto estaba relacionado con la crisis de la competencia, la amenaza de perder un acuerdo crucial. Leonard estaba a punto de entrar en un territorio peligroso. ¿Debería responder? ¿Debería enfrentarse de inmediato a los problemas de la empresa? Elliot, sin saber lo que estaba ocurriendo, entró en la sala y se sentó junto a su padre, mirando la pantalla del teléfono con curiosidad. «Papá, ¿quién te está llamando?», preguntó, con una expresión inocente, como si el teléfono fuera el único punto de tensión en la casa. Leonard miró a su hijo y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría explicarle que había sido atrapado de nuevo entre dos mundos? El trabajo, la familia, el futuro de la empresa, todo parecía converger en un solo punto, y no sabía cómo podía equilibrar esos dos aspectos de su vida sin perder algo muy valioso. «Es un asunto de trabajo, hijo», respondió Leonard, con voz baja y casi resignada. Luego, vio la forma en que Elliot lo miraba, con esa mirada que parecía decir, ¿de verdad es más importante que yo? Leonard apretó los labios, tomando aire, y con un esfuerzo, apagó el teléfono una vez más. Sabía que el precio de este equilibrio era alto, y que esa decisión lo pondría a prueba de formas que aún no podía imaginar. Había hecho la promesa a Elliot de que sería su padre y no un hombre de negocios, y no podía permitir que la presencia de su hijo en su vida fuera algo secundario. Sin embargo, el conflicto no desaparecía. La mañana siguiente, Leonard se despertó temprano, y aunque había pasado una noche relativamente tranquila, el peso de las decisiones de ayer lo seguía acompañando. Miró a su alrededor, a la casa que compartía con Elliot. Era un hogar, no solo una vivienda. Era un refugio que Leonard no quería que se convirtiera en un lugar vacío, como tantos otros lugares en su vida. La empresa, con su brillo y poder, siempre había sido la prioridad, pero algo en él comenzaba a cambiar. La realidad de tener a Elliot como prioridad le estaba dando una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Desayunaron juntos. Elliot hablaba de la escuela, de sus amigos y de las pequeñas cosas que hacían su vida tan rica, tan sencilla. Leonard lo miraba, asombrado por la capacidad de su hijo para encontrar belleza en lo cotidiano. Mientras tanto, su mente no podía dejar de regresar a los compromisos que había pospuesto, a los conflictos que seguían sin resolverse. Pero el tiempo seguía corriendo, y las decisiones que tomara esta vez no podrían ser ignoradas por mucho más tiempo. Antes de salir, Leonard hizo una llamada rápida a su asistente. La situación en la empresa no había mejorado. Los competidores seguían presionando y el futuro del acuerdo estratégico estaba en peligro. El teléfono sonó en su mano, pero ahora, al mirarlo, su decisión era más clara que nunca. «Tendremos que asumir las consecuencias», le dijo a su asistente, con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a él mismo. «Pero no hoy. Hoy, voy a ser un padre. No puedo seguir viviendo entre las sombras de lo que podría haber sido». Colgó el teléfono y se giró hacia Elliot, que lo miraba con una sonrisa brillante. «Papá, ¿hoy vamos al parque otra vez?», preguntó Elliot, con esa luz en los ojos que Leonard temía perder. «Sí, hoy también vamos al parque», respondió Leonard, sin dudarlo ni por un segundo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que la respuesta correcta estaba clara. Mientras caminaban hacia el parque, Leonard sabía que las repercusiones de su decisión pronto llegarían, y que la carga del futuro seguía esperándolo. Pero en ese momento, había encontrado algo que no había tenido en años: paz.
paz al saber que, a pesar de todo lo que le esperaba en el futuro, su hijo tendría un padre que siempre estaría allí para él. El parque estaba tan tranquilo como la última vez. El sonido de las hojas moviéndose por el viento parecía estar en sintonía con el ritmo pausado de Leonard y Elliot mientras caminaban juntos. Pero algo había cambiado en Leonard. La sensación de que había hecho lo correcto al priorizar a su hijo sobre las demandas de su empresa no era tan simple como parecía. En su pecho, sentía la presión que crecía a medida que el tiempo pasaba y la realidad de sus decisiones se hacía más tangible. A pesar de que había disfrutado de cada segundo con Elliot, la llamada de ayer seguía rondando su cabeza. El futuro de la empresa, el futuro de su legado, todo lo que había trabajado durante años, pendía de un hilo. Y Leonard sabía que no podría mantener el equilibrio por mucho tiempo. Las presiones de su mundo profesional lo acosaban, y el simple hecho de estar con Elliot ya no era suficiente para mantener a raya la tormenta que se desataba en su mente. Aquel día, mientras estaban en el parque, el teléfono de Leonard volvió a sonar. Esta vez, se trataba de un mensaje de texto urgente del consejo de administración de su empresa. La situación estaba mucho más grave de lo que él había imaginado. Los competidores no solo estaban presionando, sino que ya habían comenzado a mover sus fichas para tomar control de las empresas con las que Leonard mantenía acuerdos estratégicos. Las piezas del rompecabezas se estaban colocando sin que él pudiera detenerlas. La realidad había llegado a su puerta. Leonard miró el mensaje y, por un breve momento, sintió que el peso de las decisiones que había tomado caía sobre él con todo su rigor. ¿Debería dejar todo de lado ahora y tomar acción? ¿O debía mantenerse fiel a la promesa que le había hecho a Elliot de ser su padre en todo momento, no solo un líder empresarial que vive bajo el control de sus propias decisiones? «Papá, ¿te pasa algo?», preguntó Elliot, al notar que la expresión de su padre se había oscurecido. El niño ya había notado la diferencia, la tensión que Leonard intentaba disimular. Leonard suspiró profundamente, guardando el teléfono en su bolsillo. «Nada, hijo. Estoy bien. Solo un poco cansado», respondió Leonard, intentando disimular el peso de la angustia que sentía por dentro. Pero, aunque había querido tranquilizar a Elliot, la verdad era otra. El cansancio no venía de las horas de trabajo. Venía de las decisiones que había tomado, de lo que estaba dejando atrás para estar allí con su hijo. Elliot asintió, pero Leonard vio en sus ojos una especie de intuición infantil, como si el niño pudiera percibir que algo no estaba del todo bien. El amor incondicional de un hijo podía ser tan profundo, tan honesto, que incluso sin palabras, podía sentir la disonancia en el aire. Pasearon un rato más, y a pesar de los intentos de Leonard por desconectarse del mundo exterior, el peso de la empresa nunca se desvaneció. Se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad, había dejado de ser solo un padre. Había sido absorbido por su propia creación, y cada segundo que no dedicaba a la empresa parecía aumentar el caos en el que se encontraba sumido. La tarde llegó a su fin, y aunque Leonard había logrado, en parte, disfrutar de su tiempo con Elliot, sabía que pronto tendría que enfrentar lo inevitable. El retorno al trabajo, el enfrentamiento con sus propios demonios, ya no podía esperar. Esa noche, mientras Elliot se preparaba para ir a dormir, Leonard lo abrazó más fuerte de lo habitual, como si intentara grabar ese momento en su memoria. ¿Cómo podía saber si esa sensación de paternidad tan pura podría perdurar en medio de una tormenta que cada vez lo afectaba más profundamente? Antes de que Elliot se fuera a dormir, Leonard se arrodilló frente a él, mirando sus ojos con una intensidad que pocas veces había mostrado. «Te prometo que siempre estaré aquí para ti, hijo», dijo, con la voz entrecortada, porque sentía que esas palabras eran las más sinceras que había pronunciado en años. Elliot lo miró con una sonrisa de inocencia, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera separarlos. A veces, la simplicidad de un niño podía ser el ancla que uno necesitaba en medio del caos. «Te quiero, papá», respondió Elliot, y con esa frase, Leonard se sintió por un momento en paz. Pero esa paz duró solo un instante. Cuando las luces se apagaron y Elliot se acomodó en su cama, Leonard se quedó unos minutos observando la oscuridad del pasillo.
Las llamadas perdidas seguían acumulándose y sabía que, al día siguiente, no podría ignorarlas más. La presión de la empresa era inminente y la deuda emocional que había contraído con su hijo también comenzaba a pesarle. El equilibrio que había logrado entre ambos mundos comenzaba a sentirse cada vez más como una cuerda floja. Estaba sosteniéndose entre dos realidades, pero tarde o temprano, uno de los mundos tendría que ceder. La mañana llegó como todas las mañanas, con una calma engañosa que apenas logró dar respiro a Leonard. Se despertó antes que el sol, como había hecho durante los últimos años de su vida, siempre en la cuerda floja entre el trabajo y las demandas personales. Sin embargo, hoy había algo diferente. Hoy, la brecha entre esos dos mundos parecía más grande que nunca. Mientras Elliot seguía dormido, ajeno al torbellino que se desataba en la mente de su padre, Leonard sintió que el peso de la decisión que había tomado en las últimas semanas comenzaba a erosionar lentamente su paz. Había puesto a Elliot primero, sí, pero la sombra de su empresa seguía allí, acechando desde las sombras. Las consecuencias de ignorar las llamadas de los inversores y posponer las reuniones clave eran cada vez más evidentes. Los correos electrónicos sin respuesta se acumulaban, y la presión por resolver la crisis con la competencia no había hecho más que aumentar. En la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos, Leonard miraba al vacío. Cada segundo que pasaba junto a Elliot lo acercaba más a un dilema sin salida. ¿Cómo podía equilibrar sus dos vidas sin perder lo más importante de todas, la relación con su hijo? Pero esa relación, que parecía sólida y prometedora, se desmoronaba bajo el peso de la realidad. En su mente, un pensamiento repetitivo no dejaba de dar vueltas: si no soluciono esto ahora, habré perdido todo. Las acciones de sus competidores ya no eran solo rumores, y Leonard sabía que si no tomaba el control de la situación de inmediato, todo lo que había construido durante años se desmoronaría. ¿De qué serviría ser un buen padre si su mundo colapsaba bajo sus pies? Cuando Elliot se despertó, su energía y entusiasmo eran contagiosos. Corrió por la casa, y al verlo tan feliz, Leonard sintió un nudo en el pecho. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su relación con su hijo por seguir un camino que lo estaba destrozando? Elliot se acercó a él, con su sonrisa de siempre, y le pidió que jugaran juntos antes de que Leonard tuviera que salir. Ese fue el punto de inflexión. Leonard sintió la presión de tener que tomar una decisión aún más grande. ¿Seguiría posponiendo las responsabilidades que lo llamaban? ¿O permitiría que el caos lo consumiera y aceptaba que, en su vida, todo tenía un precio? «Papá, ¿jugamos?», preguntó Elliot, mientras tomaba su balón. El niño lo miraba con esa expresión de confianza total, como si nada en el mundo pudiera separarlos. Leonard sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al recordar la urgente llamada que había recibido anoche, aquella que no había querido devolver. Las decisiones, los contratos, el futuro de su empresa, todo le caía encima como una avalancha. No podía seguir posponiéndolo. Necesitaba actuar ahora, aunque no sabía qué precio tendría que pagar por hacerlo. «Claro que sí, hijo. Juguemos un rato», dijo Leonard, mientras trataba de esconder el conflicto interno que lo estaba desgarrando. Tomó la pelota con la mano temblorosa y salió al patio con Elliot, pero en su mente las cifras, los números y las pérdidas seguían siendo el eco de cada movimiento. En medio del juego, la risa de Elliot resonó en los oídos de Leonard como una dulce melodía, pero también como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. ¿Realmente podría mantenerse alejado del mundo empresarial y seguir siendo el padre que Elliot necesitaba? Justo en ese momento, mientras Leonard corría detrás de Elliot para quitarle la pelota, recibió otro mensaje en su teléfono. La crisis estaba empeorando. El competidor que amenazaba su posición en el mercado había presentado una oferta oficial, y la junta directiva esperaba respuestas inmediatas. Leonard miró el teléfono con desesperación. El futuro de su empresa pendía de un hilo, y sabía que, si no tomaba acción, perdería todo lo que había construido. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que seguir ese camino lo llevaría a perder lo más importante, la relación con su hijo. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», preguntó Elliot, quien había notado el cambio en la expresión de su padre.
La pureza en su voz lo hizo sentirse aún más culpable. Leonard miró a su hijo, intentando recomponer su rostro, pero la verdad era innegable. Estaba atrapado. Lo siento, Elliot. Tengo que resolver algunas cosas. Respondió Leonard, con la voz quebrada, pero intentando que su hijo no viera la angustia que sentía. El niño no merecía ver a su padre tan dividido, tan roto por dentro. Con una última sonrisa forzada, Leonard dejó el balón y se dirigió hacia la casa. Ya no podía más. Tenía que hacer frente a las consecuencias de haber abandonado su mundo durante tanto tiempo. El tiempo de evasión había terminado. Al entrar, Leonard miró por última vez hacia el patio, donde Elliot continuaba jugando. Su hijo seguía corriendo y riendo, ajeno al peso que Leonard llevaba sobre sus hombros. ¿Cómo podría equilibrar todo esto? Antes de cerrar la puerta, Leonard miró su teléfono y marcó el número del inversor principal. Sabía que, al hacerlo, no solo estaría tomando una decisión crucial para el futuro de su empresa, sino que también podría estar marcando el inicio del fin de la promesa que había hecho a Elliot. Pero ya no había vuelta atrás. Las consecuencias de sus decisiones le estaban exigiendo mucho más de lo que había anticipado. Leonard cerró la puerta detrás de él, el sonido metálico resonando en su mente mientras su respiración se volvía más profunda. Había algo sobre la solidez de esa puerta que lo hacía sentir que ya no había marcha atrás. Mientras se acercaba a la mesa, su teléfono vibraba una vez más, como un recordatorio constante de la presión implacable que sentía sobre sus hombros. Esa sensación de estar atrapado, entre dos mundos, era ahora tan tangible como el aire que respiraba. Miró el teléfono en sus manos, y vio que el número del inversor principal aparecía en la pantalla. Ya no podía posponer más este momento. Sabía que el colapso de su empresa se estaba acercando y que cada minuto que pasaba sin tomar acción podría ser la diferencia entre perderlo todo y salvar lo poco que quedaba. Se sentó frente a la mesa, con las manos temblorosas. Era la llamada que había estado evitando, la conversación que no quería tener. Sabía que, a partir de este momento, las piezas de su vida tomarían un rumbo irreversible. Lo que ocurriría en esa llamada definiría la siguiente etapa de su vida, para bien o para mal. La pantalla del teléfono mostró que el inversor ya estaba en línea. Leonard respiró profundamente, apagó sus pensamientos durante un segundo y presionó el botón para aceptar la llamada. Leonard, dijo la voz de Nathaniel, el inversor principal, una voz firme y cargada de una autoridad que Leonard conocía demasiado bien. Sabemos que has estado tomando un tiempo para resolver tus asuntos personales, pero no podemos seguir esperando. La empresa está en riesgo. Necesitamos tu decisión ahora. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Era claro, sin rodeos, directo al punto, su ausencia había puesto en peligro todo lo que había construido, y la demanda de tomar decisiones rápidas lo obligaba a dar una respuesta. ¿Realmente podía, en conciencia, sumergirse de nuevo en el caos de su mundo empresarial? ¿Podía sacrificar aún más de lo que ya había sacrificado para mantener la empresa a flote? Y lo peor de todo, ¿podría hacerle frente a las consecuencias de todo lo que había perdido en el camino? Sé lo que me estás diciendo, Nathaniel, respondió Leonard, su voz grave y desgastada por el estrés de la situación. Entiendo que el tiempo es un factor crucial, pero necesito que me des un poco más de espacio para decidir cómo vamos a proceder. Mi hijo está involucrado, y lo que está en juego no es solo la empresa. Es más grande que eso. Nathaniel guardó silencio por un instante, y Leonard pudo sentir la presión en el aire. El inversor no estaba dispuesto a esperar más. Era obvio. Si Leonard no respondía ahora, perdería lo que tanto había trabajado por construir. El mensaje era claro, o tomaba acción ahora, o la oportunidad desaparecería. ¿Y qué pasa con tu futuro, Leonard? Dijo Nathaniel, la voz cargada de una incomodidad que Leonard no pudo ignorar. El mercado ya está en crisis. El acuerdo con el que tanto has soñado está en juego. Y tú sigues aquí, dilatando lo inevitable. ¿De qué sirve ser un buen padre si pierdes todo lo que construiste? Esas palabras cortaron como una daga. El dilema estaba claro. Podría continuar siendo el padre que Elliot necesitaba y,
al mismo tiempo, salvar la empresa que había definido su existencia? ¿O tendría que rendirse ante la visión de un futuro empresarial y pagar el precio de su ausencia en la vida de su hijo? Leonard guardó silencio, su mente chocando entre lo que debería hacer y lo que deseaba hacer. Mientras escuchaba la presión en la voz de Nathaniel, sus pensamientos se dirigieron a Elliot, quien seguramente ahora estaría buscando algo más que una simple promesa de estar allí. ¿Sería suficiente todo lo que había dado hasta ahora? ¿Sería suficiente para Elliot si Leonard tomaba esa llamada y regresaba al mundo del que había intentado escapar? Necesito tiempo, Nathaniel. Dijo Leonard finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Este es el futuro de todos nosotros, y no puedo tomar decisiones apresuradas. No puedo seguir sacrificando todo sin pensar en las consecuencias. La conversación terminó con un crudo silencio. Nathaniel había colgado, y Leonard quedó solo en la habitación, mirando la pantalla en sus manos, sintiendo como si el peso de una vida entera cayera sobre él. Se levantó de la mesa, recorriendo lentamente la casa. En su mente, la imagen de Elliot jugaba como un eco constante, las risas del niño llenaban el vacío de la habitación. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Había equilibrado las cosas, o se había alejado demasiado de todo lo que importaba? El sonido del teléfono, vibrando nuevamente, interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje. De nuevo, Nathaniel. El mensaje no dejaba espacio a la duda. Lo que elijas, Leonard, no habrá marcha atrás. ¿Podía realmente volver al mundo empresarial sin perder lo que más amaba? ¿Podía enfrentar la decisión que tenía que tomar con el mismo valor con el que había enfrentado sus miedos al principio? Miró hacia el pasillo, donde Elliot estaba jugando, completamente ajeno a la tormenta que se desataba fuera de su alcance. Era el niño que lo había despertado de su letargo, el niño que representaba lo que más amaba en este mundo. No puedo perderlo, murmuró para sí mismo. Pero las consecuencias de ese pensamiento estaban aún por llegar. Leonard observó el mensaje de Nathaniel por última vez. Las palabras seguían grabadas en su mente: lo que elijas, Leonard, no habrá marcha atrás. La decisión era inevitable, pero no era la que esperaba. Su corazón latía con fuerza, y aunque el futuro de su empresa pendía de un hilo, lo que más le pesaba era el futuro de Elliot. Elliot. El nombre de su hijo resonó como un recordatorio de lo que realmente importaba. El niño que lo había abrazado con sus risas y sonrisas, el niño que había logrado abrirle los ojos al propósito real de la vida, ser testigo del crecimiento, las alegrías y las luchas que definen una existencia. No los números ni los contratos. Leonard había dedicado años a alcanzar el éxito, pero en ese momento se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por los logros financieros, sino por el amor y la conexión que dejaba en los demás. Y no quería perder eso. Se levantó de la silla y fue hacia el patio. En su mente, la conversación con Nathaniel seguía reverberando, pero algo en su corazón le decía que había llegado el momento de dejar de huir. Dejar de huir de lo que más le importaba. Mientras cruzaba la puerta y veía a Elliot corriendo hacia él, su pequeño mundo entero, la decisión fue clara. Elliot lo miró, y en sus ojos brillaba una chispa de pura inocencia. Aquel niño que, en su simplicidad, tenía toda la verdad en su mirada. No había necesidad de palabras para comunicar lo que se necesitaba en ese instante. Era el momento de ser padre, de ser un ser humano. No un CEO, no un líder empresarial, sino simplemente un hombre que se da a su hijo, sin más. Se arrodilló ante Elliot, con el rostro humedecido por las lágrimas que había guardado durante tanto tiempo, y lo abrazó como nunca antes. En ese abrazo, Leonard sintió que el tiempo se detenía, y en su pecho una certeza abrumadora le confirmó que había tomado la decisión correcta. Lo que había estado sacrificando ya no era negociable. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó Elliot, con la misma dulzura que solo un niño puede tener, sin juicio, solo amor puro. Leonard se apartó un poco, miró los ojos de su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable. «Porque te quiero más que nada en este mundo, Elliot», dijo, con una voz llena de emoción. «Y voy a estar aquí, siempre, contigo».
El niño sonrió, sin comprender del todo el peso de las palabras, pero comprendiendo que su padre estaba allí, en ese momento, para él. El teléfono siguió sonando en el interior de la casa, y las notificaciones de los correos electrónicos continuaron acumulándose, pero en ese momento, Leonard no se movió. No importaba lo que sucediera con su empresa, ni los contratos, ni las promesas hechas a aquellos que solo veían el valor en términos financieros. Lo único que importaba era ese abrazo. El siguiente día, Leonard hizo lo que jamás pensó que haría. Llamó a Nathaniel y a los otros inversores y les comunicó que renunciaba a la presidencia de la empresa. Le explicó que no podía seguir liderando algo que, al final, había puesto por encima de lo que realmente le importaba. Renunció a la riqueza, a la fama, a la seguridad económica, pero jamás renunciaría a ser el padre que su hijo merecía. Los días que siguieron fueron difíciles. Leonard no tenía la certeza de que había tomado la decisión correcta en términos materiales. Los inversores estaban furiosos, los competidores no se detuvieron, y el futuro de su empresa colapsó de manera irreversible. Pero, a pesar de todo, Leonard no sentía el mismo vacío que antes. Porque ahora sabía lo que era vivir con propósito. El tiempo que pasó con Elliot lo cambió. Jugaron juntos cada día, recorrieron parques, hicieron manualidades, y en todo lo que hacían, Leonard encontró algo que nunca había experimentado: paz. La paz de saber que, al final, los momentos compartidos con su hijo eran más valiosos que cualquier cifra en su cuenta bancaria. El tiempo pasó, y con él, la vida siguió su curso. La empresa ya no existía, pero la conexión con Elliot se había fortalecido. Leonard pudo ver crecer a su hijo, ser testigo de sus primeros logros, de sus victorias pequeñas y grandes, y de sus luchas. La vida había adquirido un significado que nunca imaginó. Un día, muchos años después, Elliot, ya un joven adulto, se acercó a su padre, quien estaba mirando una vieja foto de los dos, cuando todo parecía más incierto, cuando la empresa aún dominaba su mundo. «Papá, ¿crees que hiciste lo correcto al dejarlo todo?», preguntó Elliot, con esa madurez que solo los hijos adquieren al comprender la magnitud del sacrificio que sus padres hicieron por ellos. Leonard miró a su hijo y sonrió con una serenidad que solo la sabiduría del tiempo puede otorgar. «Sí, hijo, lo hice. Lo hice porque me di cuenta de que lo que realmente importa no son los contratos, ni las decisiones empresariales. Lo que importa es quién está contigo cuando todo se derrumba. Lo que importa es el amor que das, el tiempo que compartes y las huellas que dejas en el corazón de los demás. Y tú, hijo, eres la huella más hermosa que jamás podría haber dejado». Elliot lo miró, y por un momento, las palabras no fueron necesarias. La conexión entre ellos era todo lo que necesitaban para entender que el verdadero legado de un hombre no está en sus riquezas, sino en el amor que dejó atrás. La historia de Leonard, el CEO multimillonario que sacrificó todo por su hijo, no terminó en el éxito empresarial, sino en algo mucho más grande, en un amor incondicional. La verdadera riqueza que jamás podría haber comprado.